Yo soy egresado de la escuela, del taller de Luis Ernesto Arostegui, un taller bastante experimental en sus años, por los años 90, donde se planteaba todo tipo de acciones. Era un taller muy abierto, muy particular, y nada, de ahí salió una cantidad de artistas en distintas áreas. Y bueno, yo fui investigando. Básicamente trabajo en realidad soy artista visual, y lo que hago es moverme en varias áreas, ¿no? La pintura, la escultura, la intervención urbana, algo de video, y un poco quería tocar algunos puntos, algunos temas que estuve viendo que se trataron, incluso en una de las primeras instancias Samuel hablaba sobre el mercado del arte, y cómo el arte tecnológico parecería estar librado de lo que supuestamente es como ese maldito mercado que podría distorsionar la producción o contaminar de alguna manera la producción. Y mientras yo escuchaba a Samuel plantear eso, pensaba que en realidad no debería ser de esa forma, ¿no? De hecho, ya existen una cantidad de casas, de subastas muy importantes que están ya comercializando arte digital en subastas internacionales. Yo creo que no hay que tenerle miedo al mercado, sino lo que hay que tener es una honestidad muy amplia con uno mismo como artista, me parece. Recuerdo cuando ingresé a esta escuela, no en este edificio, sino en la calle Martí, había un cartel al ingreso que nos recibía diciendo vivir para el arte y no del arte. Era como el recibimiento que nos daba. Pasaron muchos años, cambió muchas cosas, y hoy la escuela creo que ya no piensa de esa manera. Creo que vivir del arte es algo que es bienvenido en cualquier artista contemporáneo, ¿no? De hecho, recién cuando escuchaba Fundación Telefónica pensaba que qué bueno sería tener empresas que financien proyectos tecnológicos en Uruguay. No hay esa forma hoy. La investigación, incluso para artistas de aquí de la Escuela de Arte, no está comprendida dentro de los proyectos que tienen que ver con arte contemporáneo en esa área, ¿no? Yo ahora voy a proyectar un video que resume un poco mis trabajos desde el año 90. En realidad empiezo por lo último, que es esto que está en la Bienal. Pero un poco quería contar mis comienzos, cómo fue que comencé trabajando, o qué me llevó. En realidad, yo comienzo reparando electrodomésticos a los 12, 13 años, no reparándolos, más bien destrozándolos, ¿no? Porque a esa edad lo que intentaba era repararlos, pero no lo lograba. Lo hacía, era como un juego con mi hermano cuando éramos muy chicos. A raíz de situaciones laborales nos fuimos a vivir a Nueva York con mis padres, y entonces cada vez que bajamos a la vereda estaba lleno de electrodomésticos desechados, y con mi hermano los empezamos a reparar, o a destrozar, o a desarmar. Algunos los reparábamos. Pero fue muy interesante esa forma de empezar, ¿no? Básicamente veníamos trabajando como un juego en eso, y fue una confusión de cosas, como que hubieron ejes ahí que se juntaron, ¿no? Al estar viendo en Nueva York en distintas partes de mi infancia, no solo me dedicaba a destrozar electrodomésticos, sino que también tenía acceso a los museos y podía combinar esas situaciones, ¿no? Eso fue como bien interesante, ¿no? Por otro lado, venía de la familia de mi madre. Mi madre, de hecho, cuando era chica queda huérfana, va a vivir a un circo. Ella trabajaba en el espectáculo, como era la chica que trabajaba el elefante, que luego viene a Montevideo porque era de Argentina.
conoce a mi padre, se casan y luego empieza esa etapa de los viajes de mi infancia. Y bueno, yo creo que ese cruce de situaciones de mi niñez probablemente hayan desencadenado en que terminar siendo este tipo de obras, no lo sé. Eso es un poco cómo se fueron dando las situaciones, ¿no? Lo que me interesa es, en las obras que yo trabajo, son básicamente analógicas, por eso creo que pienso desde el lado más analógico y menos digital, aunque en algún momento se juntan y de hecho hay alguna obra que utilicé placas Arduinos, pero me interesa forzar los aparatos ya convencionales, por ejemplo, herramientas hormigoneras, motores que no son pensados para una situación extrema, como me parece como bien interesante poder llevarlos a una situación extrema y sacarlos del eje que fueron diseñados en su momento, ¿no? Eso me parece que logra, junto con la situación del museo y el marco donde se muestra la obra, sumado a un concepto y a un pensamiento previo a la realización de la obra, lograr algo que a mí me interesa bastante, ¿no? Esto que vamos a ver ahora es el último trabajo que hice, que se está exhibiendo actualmente en el Salón de los Pasos Perdidos. Se llama Flashlight. Es un trabajo que lo que hace son unos 100 baldes que marcan la luz flash dentro de los baldes al ingresar a Cámara de Senadores o Diputados. En realidad este video fue tomado cuando todavía no estaba abierta la Bienal, pero igual se puede apreciar. Lo que hace es dispara la luz y la idea es como generar una modificación lumínica en ese espacio que es tan complejo y tan difícil y a la vez cargado con mucho simbolismo, ¿no? Son 4 grupos de 25 baldes. En cada grupo también hay uno que genera sonido y simula el sonido como de líquido, ¿no? Me interesaba esa parte del sonido líquido dentro de ese espacio tan cargado. Esto que estamos viendo ahora se llama Verticalidad. Es una obra que estuvo hasta hace pocos días en el Museo Blanes, donde trabajo con motores vibradores de joystick y lo que hago es vibrar un piano vertical de madera, de los que ahí lo van a ver, y básicamente es como un juego de la inestabilidad frente a la estabilidad tan rígida que puede tener un museo como es el Blanes. Es una muestra que también tiene que ver con los 30 años de pasada la dictadura militar y por eso me interesó tomar ese piano que es como tan cargado con esa laca, el negro sumado al... Todo esto se activa en el momento de ingresar el público a ese sector del Blanes y empieza a vibrar a través de los candelabros la madera del piano y genera como una percusión, es una versión sonora. Eso que se siente es el ruido del piano. Técnicamente son obras de baja tecnología, ¿no? Son muy sencillas en su electrónica, son muy sencillas en su armado, pero tienen, o busco que logren un cuestionamiento
condiciones y lógicas. Esto fue en el espacio de arte contemporáneo. La obra lo que básicamente busca es enfrentar la hormigonera como herramienta constructiva, enfrentada a los martillos del otro lado de la sala, a unos 14-15 metros de distancia, y ligados a través de cordones de goma. Este recinto fue cárcel durante muchos años, incluso en la dictadura, y un poco era un juego como para poder destruir algo también hay que construir, y me parecía que era bastante simbólica también estas herramientas puestas en esa situación, ¿no? También se activaba con el ingreso de las personas, los martillos tenían un micrófono cada uno de ellos y a su vez iban amplificados, ¿no? El sonido era como bastante dramático cuando tú entrabas a la sala. Esa sala en realidad había sido una celda. Aquí es lo que me refería, ¿no? Es una hormigonera que no fue diseñada para nada parecido a esto, ¿no? Diego, una pregunta. Sí. Pueden ir preguntando, está bueno eso. Sí, yo fui a ver la obra y hay algo que sucede en un momento cuando se apaga el motor que hace un tac, 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 como un sonido, los martillos golpean contra la pared y se detienen. ¿Eso era a propósito o surgió la puesta en escena? Sí, te cuento. Yo sé lo que tú decís que seguían golpeando como una secuencia. Y para. Sí. Había un temporizador, en el momento que entraba se activaba, pero después había un temporizador que daba cortes de cada 30 segundos a propósito, pero lo que sí es cierto que hasta que la obra no estuvo realmente completamente armada ahí en el EAC, yo no sabía cómo iba a terminar funcionando en su totalidad, si bien tenía como una idea de lo que iba a suceder. Eso es bien interesante, porque en este tipo de obras es sorprendente cómo una vez que se ponen en escena, las obras mutan, cambian a mí me ha sorprendido o lo que pasa en la obra o cómo reacciona la gente, ¿no? Después quería hablar también de un tema que me pasó con esta obra, que la interactividad que existe hoy cuando la gente entra a los espacios y ve que hay cables o ve que hay obra tecnológica, enseguida piensan que es interactiva, y entonces la gente va y empieza a tocar todos los botones que puede tocar, y de hecho acá pasaba que el día de la inauguración iba gente y apagaba la hormigonera porque pensaban que era interactivo, ¿no? Creo que hay como un poco, no sé, una locura del touch, ¿no? Creo que es una generación, incluso veo que los niños ya agarran el teléfono y es todo, y es gracioso cuando la pantalla no es touch e intentan, bueno, creo que es algo que está pasando en los museos, pero sí, de alguna manera estaba pensado y de alguna manera no, eso que tú decís, no sé, no te contesto. No, también sí, para saber, volver a la curiosidad, porque justo en el video no sucedía, cuando se detenía y tal. Claro, porque en realidad la detención es azarosa, se puede detener en el momento que están golpeando o no. Claro. Yo estuve un rato largo mirándola y sucedía que paraba y a veces no tocaba, pero claro. en el momento que llegaba a tocar a la pared, claro. y ahí era cuando cada martillo hacía. Claro. Y otra cosa que yo soy bastante obsesivo con la parte del buen funcionamiento de este tipo de obras, ¿no? Sobre todo
que son obras muy mecánicas, ¿no? Donde hay motores eléctricos y es bien difícil. Esta obra estuvo 3 meses funcionando perfectamente, lo cual es toda una hazaña en tecnología, ¿no? Los que trabajan en tecnología saben que mantener las obras es muy común ir, incluso en bienales del primer mundo, entras y hay un cartel que dice que la obra está en reparación porque se fracturan los sistemas o los motores y nada, pero creo que eso se puede prever. Creo que hay como una forma de tener previsto un recambio inmediato de lo que se pudiera romper, ¿no? Normalmente sabemos qué es lo que se puede romper las cosas. Eso es un tema más técnico. Y también es interesante hablar de cómo está bueno o es bien difícil a veces en la obra tecnológica aplicarla con un sentido no solo formal, sino con un sentido pensado, ¿no? Sobre un tema específico, y que la obra en realidad no sea la tecnología por la tecnología, sino que se aplique a una idea o a un pensamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos ventiladores lo que hacen es mover las esferas de Espumaplas y me parecía interesante cómo era como una metáfora de las masas siendo movidas por 4 gestores que de una forma azarosa las van llevando en un espacio bien limitado, ¿no? Todo esto es dentro del mismo espacio, ¿no? En otro lado hay un balde que hace como si fuera estas pelotitas de espuma, genera un sonido como acuoso dentro del balde y es amplificado por micrófonos de vibración. Esta muestra se llama linealmente porque me interesaba el concepto de la línea en su sentido muy amplio, ¿no? Desde la línea social hasta la línea geométrica. Estas son 2 ruedas de bicicletas viejas que lo que hacen es simplemente de un lado suben y del otro lado baja cordones de goma, y la línea se va desarmando y se va armando según la rueda lo marque. Aquí hay un grafo que a través de un dispositivo que vibra hace que el grafo vaya generando líneas infinitamente, líneas con micropuntos, y cada tanto se le cambia el papel. Esto es en Paraguay, aunque no lo crean, es una de las plazas más importantes de Asunción, que se llama Plaza Uruguaya. Me invitó la Bienal Internacional de Asunción. Se llama Imagen Temporal, y aquí lo que hago es cuestionar un poco la validez del monumento hoy, y a su vez tratar de dar como una conexión con las nuevas generaciones, ¿no? Este es el plan, el Artigas hecho por Blania, ¿no? Es una luz flash metida dentro del sombrero con un acrílico y un detector y una caja que genera sonido. Cuando tú te aproximas a la Artigas, es un trabajo bastante complejo, aunque parece simple. Hago una pausa acá. La Bienal de Asunción en realidad no quería hacer este trabajo por el hecho de tocar un monumento público, y Artigas en Paraguay es como si fuera el prócer de ellos, básicamente. Y hay como un miedo cada que uno toca un monumento, y bueno, nada, hubo que apelar a la Embajada de Uruguay, todo fue complicado. Por suerte el embajador estuvo muy a favor de esto y lo pudimos hacer. Pero me gustaba esa luz en el sombrero, que era como un llamador como
algo que para mí tiene que ver como con la urgencia, ¿no? Como funciona un flash en una sirena de ambulancia o algo así. Voy haciendo un resumen muy rápido de cada uno de los trabajos, ¿no? Esto fue Punto de Encuentro, una invitación de Argente. Esto se llama Geometría de Goma. Y es una... Bueno, claramente a mí me interesa mucho la parte geométrica, ¿no? Yo también soy como bastante adicto a esa parte geométrica. Y acá lo que hago es una situación donde la estructura geométrica se va moviendo. Son 4 poleas que lo que hacen es modificar continuamente. Cada vez que ingresa alguien a la sala, esa geometría se empieza a modificar muy, muy lentamente. Es como muy poco perceptible, pero esa parte es la que me interesa. Esto fue una galería en Lima, Enlace de Arte Contemporáneo, donde era una obra, es una pieza que era parte de toda una muestra, ¿no? Y lo que es como lo que yo llamo como una especie de teatro autómata, donde las figuras se inflan, se desinflan continuamente, ¿no? Es como una representación de una geometría que estuviera como pareciera respirando cuando alguien ingresa a la sala, si no, esto queda completamente desinflado. Es como que reacciona. Esto fue en el Museo Blanes, Zorrilla, donde la idea es muy similar a la anterior, pero jugando con la imagen de Mickey y dialogando con el cuadro de Blanes, ¿no? Que es el cuadro que se llama El último paraguayo, que es un personaje que está como agonizando, y entonces me interesaba ese juego, ¿no? del diálogo. Cuando el público salía de la sala, los Mickey quedaban como, parecían 2 bolsas de tela que no se entendían incluso ni lo que era, y hasta que alguien no volviera a ingresar era como que no cobraban esa vida. Esto fue en el Centro Cultural Dodecá. Aquí la idea fue trabajar con los gestos que representarían a través de estas botas, gestos que pudieran ser humanos, pero hechos a través de un sistema de motores. Las botas están en el otro, enfrentados a lo que vimos recién, funcionando a través de estos hilos, ¿no? Y el juego con los hilos hace que esto trabaje como trabajarían una suerte de títere, por decir algo, ¿no? Es un movimiento muy, muy lento. Habla un poco como del vacío, ¿no? De la bota de goma con la ausencia, ¿no? Esa es un poco la idea. Pueden preguntar a medida que van viendo, si les ocurre preguntas.
Esto es el Museo Figari, es una obra que quedó seleccionada para estar en un sector donde queda expuesto a la intemperie del museo. Me interesaba también en esta obra el diálogo de este material que es como bien una tela como muy industrial, muy como de goma. Dialogando con ciertas estructuras que utiliza Figari en sus obras también. Nuevamente se empiezan a inflar y desinflar a medida que el público ingresa a sectores del Museo Figari. Podemos ver a la sueca, muchos conocen a la sueca que trabajó muchos años en la Escuela de Bellas Artes, casualmente estaba observando la obra. Esto fue en el Museo Nacional. Aquí había como un juego me interesaba, la obra se llama Emisor, es una obra que habla sobre la comunicación en varios sentidos, ¿no? Me interesaba cuando el público se arrimaba a ver la obra. Había un programa aquí de Arduino que lo que hacía era activar los mecanismos, son antenas de autos usadas en los años 80, cuando prendías el auto y aquí la saco de su propósito y la coloco en el museo y se activa junto con el público, ¿no? El público es el que activa de forma aleatoria estas antenas y lo que hacen es alejar al público o empezar a dialogar, ¿no? Aquí fue como bastante particular la reacción del público frente a esta obra, ¿no? Es algo... En realidad yo dejé una cámara y me fui y después hice estas capturas, ¿no? Es bien interesante lo que sucedía no sé si esta mujer que estamos viendo acá es Graciela Figueroa, que es una maravillosa bailarina y ella probablemente debido a su profesión se animó a quedarse entre en medio de dejarse seducir por las antenas, ¿no? Herméticos en el Museo de Chiloé. Es una obra que habla un poco como de la existencia y también del vacío y de un lugar mecánico, ¿no? Es como una suerte de coreografía automatizada, ¿no? Si se quiere. Esta obra Extenuados habla un poco como de las amarras que podríamos tener en la representación social, ¿no? Cuando tú te acercabas a este caballito de juguete, lo que hacía era tratar como pareciera que se quisiera soltar de esas lingas de goma.
Retrato involuntario es una obra que podría ser como bastante irónica en varios sentidos, donde los mecanismos se activan y estos retratos son como bien particulares. El sonido de la posición lo genera esta obra que se llama Autómatas, es una caja de resonancia con cuerdas de guitarra eléctrica y cuerdas de guitarra clásica alineadas, y las gomas van golpeando las cuerdas y van generando el sonido en el momento, ¿no? Es un sonido directo, amplificado, y estos soldaditos de alguna manera modifican, según la altura que se le pongan, el valor del sonido, como quien moviera un ecualizador, digamos, ¿no? Me gustaba como esa imagen asociada al sonido un poco dramático. No solo en este tipo de obras, en general en el arte contemporáneo, creo que es importante dejar abierto un poco el significado de cada obra, ¿no? Yo ahora estoy dando unas pautas rápidas de lo que se trataba la obra, pero en realidad me gusta que la obra quede abierta a la interpretación. Lo más difícil de este trabajo fue convencer a la planta industrial Praxair de que vayan y derramen 2000 litros de gas carbónico ahí en la explanada para producir esta nieve, ¿no? Ese suyo. Año 98, 99. Lo que hacíamos era compactar el gas carbónico que se transforma en nieve a través es una técnica de compresión que hace que el gas se transforma en nieve. Es con lo que se hace el hielo seco normalmente en la industria, pero logré que sacaran de la industria de esto a la calle y poder generar como esta nieve ahí en la explanada del Teatro Solís. Era previo al desguace que se le hizo al teatro, entonces me interesaba como esa situación de enfriar la explanada. Esto es en la Plaza Fabini, muchos lo habrán visto. En esta época no había mapping, entonces había que ir y pegar los círculos desde a uno. Es vinilo de corte pegado uno por uno sobre los caballos. Es una obra que la traigo acá también generó todo un debate sobre el derecho a autor, si estaba bien que un artista trabajara sobre la obra de otro artista, de Belloni. Duró 30 días y la polémica duró muchísimo más de 30 días. Estas son unas tomas que encontré de un informativo de la época. Bueno, y este es el último trabajo que
quería mostrarles que fue en el año 96, lo que era el Museo de Arte Contemporáneo de esa época, donde trabajé con parabrisas de automóviles básicamente y vidrio de parabrisas de automóviles. Lo que había hecho acá fue como resignificar juguetes, adaptarlos a estas mecánicas montadas sobre el parabrisas de auto. Es una obra que tiene que ver con la violencia también. De hecho, esta fue mi primera exposición individual. Fue una invitación del museo a raíz de un premio que había ganado. Y bueno, nada, básicamente era mostrar un poco el trabajo. No sé si quieren hacer preguntas respecto a las obras o lo que sea.